Muy buenas tardes. Bueno, siempre para mí es un placer estar en esta Academia Colombiana de la Historia. Y bueno, pues aquí saludo a colegas de dos áreas, a los colegas diplomáticos. Me da mucho gusto que nos acompañe el embajador del Ecuador, el consejero del Brasil y a todos mis colegas historiadores, con quien me da mucho gusto compartir esta mesa y que nos acompañe. Yo voy a ir haciendo mención al proceso independentista de México y las divergencias y convergencias que encuentro con lo expuesto por mis colegas, en particular, pues centrándome en la situación de Colombia. Desde luego, quiero empezar por recordar los antecedentes de este proceso independentista que se dará en todas las posesiones españolas en América, que muy bien había comentado el conde de Aranda, que no era posible mantener semejantes posesiones tan vastas y tan alejadas de la metrópoli. Y por eso él propuso a Carlos III dividir estas posesiones, hacer tres grandes imperios que hubieran conformado la comunidad iberoamericana desde ese momento, que hubiera tenido la fortaleza que todavía hasta la fecha tiene la Commonwealth británica. Pero, en fin, nuestro temperamento hispano, ¿verdad?, no hizo posible que semejante cosa sucediera, y por el contrario, Carlos III optó por fortalecer al imperio, convirtiendo en colonia, por ejemplo, lo que había sido el virreinato de la Nueva España, la única otra España, como algunos han escrito. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que vino un cambio muy grande con las reformas borbónicas, puesto que los Austrias habían gobernado a través de las corporaciones, dejando autonomía regional. Y esto había creado una serie de oligarquías regionales que, cuando se establece el sistema de intendencias de corte francés, concretamente en la Nueva España, esto va a causar descontento en esas oligarquías regionales acostumbradas a actuar en forma bastante autónoma. Este es uno de los antecedentes en los cuales ya no me voy a referir a la consolidación de vales reales y todo esto, porque sería llevarme pues toda la sesión. Pero este es un antecedente importante, y otro es el que España, el Imperio Español, haya apoyado a la independencia de las colonias inglesas. Ahí también, otra vez refiriéndome al conde de Aranda, él dijo: esto fue un grave error, porque esa república pigmea se convertirá en un coloso que va a amenazar a las propiedades españolas en América, como después resultará. Otro aspecto que es muy importante tomar en cuenta para estos procesos independentistas de todas las posesiones hispanoamericanas es la crisis de la monarquía española, porque siempre se habla de que qué barbaridad, el malo de Napoleón I y los franceses que invaden España, pero bueno, recordemos primero que nada que había una serie de pactos de familia entre los Borbones, y que estos pactos de familia después van a continuarse con el Tratado de Fontainebleau, que permita el tránsito de las tropas francesas por España para someter a Portugal al bloqueo continental. Y la crisis estaba en España
antes de que Napoleón pusiera a José Bonaparte. Tan es así que a quien se le ha hecho justicia últimamente es a Manuel Godoy, a quien siempre nos lo habían hecho aparecer pues como el ignorante que cómo había llegado de guardaespaldas a ser el hombre poderoso del rey, el rey débil y tal y cual, pero lo que no se menciona es que Manuel Godoy dio una serie de medidas importantes que ciertamente afectaban a los intereses de la aristocracia española. Y por eso veían mal a Godoy. Y esta aristocracia española asusó a Fernando VII para que le disputara el trono a su padre Carlos IV y vino el motín de Aranjuez. Godoy había planeado sacar a Carlos IV y traerlo a la Nueva España, precisamente, ante este ambiente de crisis de la monarquía española. Y en esta crisis de la monarquía española le piden la mediación a Napoleón Bonaparte. Y bueno, Napoleón Bonaparte les dice, a ver, ustedes quítense y yo pongo a José Bonaparte, mi hermano, y punto. Y además les da la primera constitución que tuvieron los españoles. Constitución tan avanzada que ya proscribía la tortura, entre otros muchos aspectos. La Constitución de Bayona, que fue aceptada además por los españoles llamados afrancesados, los de ideas liberales, tenía aspectos muy importantes que por primera vez se van a poner en el territorio español, que era un territorio absolutamente gobernado en forma absoluta. Entonces, ante esta crisis, bueno, pues empieza lo que los españoles han llamado su lucha de independencia. Y en esta lucha de independencia, bueno, pues se resisten a la dominación francesa y he aquí que eso también hace que mediten pues los hispanoamericanos, el propio Hidalgo, líder del movimiento insurgente mexicano, dirá: ¿por qué los españoles no quieren ser gobernados por los franceses y nosotros los americanos sí tenemos que ser gobernados por los españoles? Es uno de los tantos documentos que escribe al respecto. Pero mientras el proceso es más o menos parecido en todas las posesiones hispanoamericanas, ante la crisis de la monarquía española y la intervención francesa, pues hay dos posiciones. Los afrancesados, que están de acuerdo con José Bonaparte, con la Constitución de Bayona, y los que se rehúsan a aceptar a este monarca considerado pues una imposición y hacen la lucha por la independencia de España. Y en las diferentes posesiones en América, pues empiezan a reunir y a reflexionar de qué hacer ante esta crisis, este vacío de poder. Y la mayoría opta por decir, pues vamos a separarnos, vamos a autogobernarnos para no caer en manos de los franceses, formemos juntas como las que han formado en España y pues reasumamos la soberanía. Y aquí el gran tema, la soberanía, la discusión que se da en torno al concepto de lo que es la soberanía y en dónde radica esta. En el caso de la Nueva España, los síndicos del Ayuntamiento de la Ciudad de México pues van a tener grandes discusiones al respecto. Habrá un discurso, no me quiero alargar mucho, que es magnífico, de Francisco Primo Verdad y Ramos, que dice: el rey puede faltar, pero el pueblo nunca. Y ese se encuentra en libertad para decidir cómo se va a gobernar.
Y bueno, pues de ahí vienen otras reflexiones, y entonces un mercedario peruano, Melchor de Talamantes, propone que se haga un congreso nacional y plantean al virrey Iturrigaray que se separe de España, que asuma el gobierno y que se discuta y en tal caso se guarde el trono a Fernando VII. Pero aquí también ya van a venir las divisiones. ¿Quién le vamos a guardar el trono a Fernando VII? Sí, pero nuestro Fernando VII, el tal Fernando VII, el deseado, resulta que cuando regresa deroga la Constitución liberal y restablece el absolutismo. Entonces deja de ser el deseado y se vuelve el indeseado. Y claro, en este escenario, además, las élites peninsulares, que eran las que detentaban los cargos más altos en la audiencia, por ejemplo, o los que tenían mayores recursos, los grandes comerciantes, ven con preocupación a estos autonomistas criollos que se consideran que la soberanía recae en el pueblo y que si los reyes están imposibilitados de ejercerla, ellos la tienen que asumir. Esto les parece muy preocupante porque ahí están ya tomando el poder los criollos y están dejando fuera a los peninsulares. Y entonces, ¿qué pasa? Pues lo que pasa en la Ciudad de México es que el señor Gabriel de Yermo, que era uno de los más ricos comerciantes, el que surtía de carne a la Ciudad de México, etcétera, pues de acuerdo con la audiencia y también con el inquisidor y las autoridades de la alta jerarquía eclesiástica, pues planean lo que literalmente fue un golpe de Estado, porque deponen al virrey Iturrigaray y lo mandan a ser juzgado a España y agarran a los síndicos, a Francisco Primo Verdad, el que había osado decir que el rey podía faltar, pero que el pueblo nunca, y que éste se encontraba en libertad para decidir su forma de gobierno, lo asesinan en la cárcel del arzobispado. Y a Melchor de Talamantes, que había planteado hacer un congreso nacional, pues lo mandan con grilletes a la cárcel de Ulúa y ahí muere de fiebre amarilla. Son todos acusados de infidencia y desde luego esta represión lo que hace es que se multipliquen las conspiraciones. Y entonces ahora sí se dirá que bueno, pues que son juntas para organizarse y para ver cómo van a ayudar a la metrópoli que está cayendo en las garras de los impíos franceses, pero en realidad empiezan a fraguar la independencia. Algunas conspiraciones son descubiertas, a veces los perdonan, porque claro, como hay esta unión entre el trono y el altar, pues tenemos que hay virreyes que eran arzobispos, como Lizana y Beaumont, y entonces pues les perdona la vida, pero continúan las conspiraciones, y entonces la más fuerte, que es de donde surge el movimiento armado, es la de Querétaro, que va a ser descubierta, y ahí tiene un papel importante una mujer, que es Josefa Ortiz, la esposa del regidor de Querétaro, que se las ingenia para avisarle a los líderes de la conspiración que los van a prender. Y en esa coyuntura es donde ya Miguel Hidalgo decide lanzarse a la lucha. No voy a hablar aquí de toda la participación de las mujeres insurgentes, que es muy grande, pero ya la podrán ver en la exposición. Lo que me interesa es centrarme en el tema que se ha planteado aquí de la Constitución de Cádiz y del constitucionalismo que tuvieron ustedes y que también hubo en la historia de la insurgencia en la Nueva España. ¿Cómo surge
perdón, me salté, no sé dónde está el levantamiento armado, me lo salté, perdón. Vamos a poner el grito de Miguel Hidalgo. ¿Está? Bueno, aquí hay una diferencia muy grande con el proceso que se da en el Cono Sur. Hidalgo es un líder social, no es un militar, un gran estratega, ni es un personaje como es Bolívar, y el movimiento de Nueva España entonces cobra un carácter totalmente diferente al que se tiene aquí. Aquí pues es Bolívar y todos los líderes que eran criollos militares. Allá tenemos a un cura de pueblo, pero que era un cura liberal. Y miren que no se lo ha perdonado la Iglesia hasta ahora. El bicentenario de la independencia, que fue durante un gobierno de extrema derecha en México, patrocinó una película para destrozar a la figura de Hidalgo. Esta película se llama La historia jamás contada. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era mostrar a un cura sanguinario y sin proyecto. Y lo lograron. En la película lo hicieron pedazos en el bicentenario, con todo un proyecto político. Ustedes saben que la política siempre se ha servido de la historia y se seguirá sirviendo. Y ese fue el caso. Pero si uno lee los 41 documentos que Hidalgo escribió en los 4 meses que duró su movimiento, uno no tiene más que reconocer que está frente a una inteligencia brillante y privilegiada. Un hombre de una gran cultura, no solo es políglota, no solo habla francés, sino también 4 o 5 lenguas indígenas, y ha leído la enciclopedia, este terrible trabajo de los franceses prohibida por la Inquisición. Y en sus textos se le enfrenta a la Inquisición y a la alta jerarquía eclesiástica. Les dice textualmente: ustedes son católicos por política, su Dios es el dinero. Sus excomuniones no tienen efecto. Porque desde luego la Iglesia Católica y la Inquisición excomulga a todos los insurgentes porque es la aliada de la corona española. Entonces Hidalgo, al enfrentarse al establishment, tanto a la corona como a la Iglesia, que además están unidas, y hacer algo que Allende, que era el criollo que hubiera sido el equivalente a Bolívar allá, el criollo militar, el estratega, pues he aquí que Hidalgo se le ocurre nada menos que abolir la esclavitud en 1810, suprimir las castas, suprimir las alcabalas, ordenar que se regresen sus tierras a los naturales, así les dice a los indígenas. O sea, es un líder social que empieza con 12 hombres y que cuando llega a la población más cercana ya lleva 40,000 personas siguiéndole. El pueblo entero, indígenas, castas, esclavos, mujeres, niños, moviliza a toda la población, con gran desagrado de Allende, que es el militar de carrera. Ustedes saben que además se compraban los grados militares en ese tiempo. Era el criollo de recursos que ve horrorizado esta turba armada de piedras y palos que ha levantado Hidalgo. Entonces, bueno, esto
pues nos da un panorama totalmente distinto. Allá no hay las grandes batallas que se dieron aquí. Allá hubo, pues eso, una revolución popular, que muy pronto entraron en conflicto. Desde luego Allende intentó asesinar, así decía, que quería asesinar a Hidalgo, no obstante que él era el que lo había invitado porque era un tipo muy carismático, que jalaba a la gente, que en fin, pero que lo rebasó, porque cuando los van a descubrir, Allende titubea y dice, tenemos que huir para que no nos agarren y seguir organizándonos, e Hidalgo le toma el liderazgo y le dice, vámonos a lanzar a la lucha ahora, ya, para que no nos agarren. Y se desencadena esta lucha social, que desde luego las oligarquías criticaron entonces y la siguen criticando hasta la fecha, porque dicen que Hidalgo fue un irresponsable que lanzó al pueblo a una lucha social y que por esa razón tardó tanto tiempo después en poderse establecer la paz y cohesionar al Estado. El hecho es que, como diría mi maestro Edmundo Gorman, Hidalgo hirió de muerte a la joya más preciada de la corona española en 4 meses y estuvo a punto de tomar la Ciudad de México. No la tomó, aquí hay muchas discusiones, yo no me dedico a historia militar, así es que eso se los dejo a los colegas que trabajen ese tema. Hidalgo consideró que no iban a poder tomar la Ciudad de México, Allende decía que había que actuar por sorpresa. La cosa es que ahí ya se dividen y Hidalgo va a plantear el primer gobierno insurgente en Guadalajara en diciembre de 1810. Imagínense ustedes tomar en ese tiempo ciudades tan importantes, a haber empezado con una turba de palos y piedras, tomar Guanajuato, tomar Valladolid, hoy Morelia, estar a punto de llegar a la Ciudad de México y tomar Guadalajara, en donde establece un gobierno y ya quita la máscara que insistía Allende en que se siguiera teniendo, que había que conservarle el reino a Fernando VII. Hidalgo saca a Fernando VII del Palacio Real de Guadalajara y lo convierte en Palacio Nacional. Nombra a su gabinete, al secretario de Gracia y Justicia, nombra un embajador para que vaya a buscar una alianza con Estados Unidos, organiza pues todo un gobierno, pero claro, después viene el ataque realista, acaban por pues tener que salir de Guadalajara, hay una ejecución que ha sido criticadísima también para pintarlo como un hombre sanguinario en el frenesí de la guerra y tal y que cual, pero en ese momento sabemos que no había forma de llevarse a los prisioneros. Los prisioneros eran ejecutados, eso no lo hizo nada más Hidalgo, pues se hacía en la guerra en ese momento, así lamentablemente, así era, no era un día de campo, sí había esas ejecuciones. ¿Y qué pasa? Que Allende le quita el mando finalmente a Hidalgo, van rumbo al norte tratando de buscar apoyo en Estados Unidos, ahí son aprehendidos, ejecutados y sus cabezas se cuelgan en unas jaulas en la Lóndiga de Granaditas hasta que termina la guerra en 1821. La guerra en México dura 8 años, aquí las de ustedes, 8 años, 11 años, aquí la de ustedes fue más rápida porque aquí no se dio ese proceso de revolución social, de movimiento popular, sino de estrategia militar, hubo grandes batallas, en fin, y se logra el triunfo en 9 años. Allá no. ¿Qué pasó en
en la Nueva España. Muerto Hidalgo y los primeros líderes, va a seguir la lucha José María Morelos, alumno de Hidalgo, un mulato a quien Hidalgo había dejado entrar al colegio de San Nicolás cuando él era rector, a pesar de que no tenía la pureza de sangre que se exigía para entrar a estudiar ahí. Y le da todo lo que hace Morelos, se lo da Hidalgo de punta a punta, y lo pueden ustedes comparar. Hidalgo le da los 23 puntos del plan del gobierno insurgente, que son los que retoma Hidalgo y ya un poco aderezados por Andrés Quintana Roo, y hace lo que se conoce como los sentimientos de la nación, que es el proyecto de constitución que presenta a lo que Hidalgo quiso pero no pudo hacer, un Congreso Nacional. Él también quería hacer un Congreso Nacional, desde luego para establecer un gobierno republicano que, vamos a poner los sentimientos de la nación, un gobierno republicano, además muy interesante porque dice que tienen que darse leyes adecuadas a cada ciudad, villa y lugar. O sea, está perfectamente consciente que en un territorio tan vasto que abarcaba la mitad de lo que actualmente es Estados Unidos, hasta la capitanía de Guatemala, no podían darse las mismas normas. Entonces, él está planteando ahí que debe haber un régimen federal. Esto, pues él no lo pudo hacer, y es José María Morelos con una gran estrategia militar, no porque hubiera estudiado, un hombre que no había estudiado nada, era un mulato, un agente de extracción muy modesta, que había sido arriero también, pero que conocía muy bien el terreno por el que se movía, y se le ocurrieron por pura intuición una serie de estrategias magníficas. Por ejemplo, los realistas nunca sabían por dónde iba a atacar, porque se movía en forma zigzagueante y siempre movía a sus ejércitos de noche. Entonces los agarraba siempre por sorpresa. Y así dominó desde el actual estado de Oaxaca, Guerrero, tomó Acapulco, que ese era un encargo que le había dado Hidalgo, porque ahí pues era el puerto fundamental del Pacífico, donde llegaba la nao de China, y quería literalmente ahorcar a la Ciudad de México porque quería tomar también Veracruz, el puerto del Golfo, de donde llegaban todos los barcos de Cuba y de Europa, pero no pudo llegar a Veracruz, nada más llegó a Orizaba, y fue el momento culminante de la Revolución Popular. Pudo reunir al Congreso y dar la primera constitución a México, que fue la Constitución de 1814, que se llamó Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. A propósito, Hidalgo nunca habló de México. Hidalgo habló de viva la América por la que vamos a combatir. Toda la América. Y a él le tocaba luchar por la América septentrional. Ya el tema de hablar de la América mexicana fue de Carlos María de Bustamante, uno de los asesores de Morelos, que quería reivindicar los orígenes indígenas y borrar todo el periodo colonial. Entonces, por eso se habla del Congreso de la Anáhuac y se reivindica el nombre de México con X, no con J. Y a esta constitución realmente es admirable porque fueron
15 constituyentes que a salto de mata, perseguidos por las poblaciones que en ese momento dominaban, por los realistas, lograron entregarnos una constitución en 242 artículos con su parte dogmática, su parte orgánica, perfectamente bien organizada. Hay quienes dicen que tiene influencia de Cádiz, bueno, porque ya saben, allá en México tenemos hispanófilos y los hispanofóbicos, de todos hay, ¿verdad? Entonces, el hecho es que si uno analiza la Constitución de 14, de Cádiz tiene dos cosas. Uno, la división territorial que se había hecho para mandar representantes a las Cortes gaditanas. Y el otro tema, la intolerancia religiosa. Porque la Constitución de Cádiz, la PEPA, liberal, no era, porque mantiene la Inquisición hasta 1820 y desde luego no va a abolir la esclavitud, ni mucho menos. Es más, todos los novohispanos que estuvieron en Cádiz, ahí se convencieron de que no quedaba otra alternativa que la independencia, porque no tuvieron la representación que les correspondía de acuerdo a su población. Entonces dijeron, no, estos quieren seguirnos dominando, punto. Y todos los que estuvieron allá regresan mayoritariamente a luchar en pro de la independencia. Esta constitución fue la culminación del movimiento insurgente, entendido como el movimiento popular, la revolución popular de independencia, y después de que agarran a Morelos y también lo ejecutan, lo matan, viene un declive total. Mandan más gente de España, el virrey ofrece el indulto, y entonces muchas gentes al ver que ya pues Morelos había muerto, el Congreso se había disuelto, pues creyeron que tal vez ya no se iba a lograr la independencia, algunos se acogieron al indulto y solo quedaron pequeños focos, entre los que destaca el de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero pudo sobrevivir porque estaba en la sierra del estado que hoy lleva su nombre. Y como también había sido arriero, la conocía, él también era mulato, también tenía sangre negra. La conocía como la palma de su mano y no lo podían agarrar. Y él estaba consciente de que con sus incursiones en diversas poblaciones, pues no iba nunca a lograr la independencia. Entonces, ¿qué estrategia estableció? Convencer a los propios jefes realistas de que se sumaran a la independencia. No tuvo éxito con los primeros hasta que viene la contrarrevolución. La contrarrevolución en la cual pues el general Riego en España obliga a que se restablezca la Constitución Liberal de Cádiz, se le hacen reformas que limitan la fuerza de la Iglesia y de los conservadores, y entonces en la Iglesia de la Profesa se realizan juntas entre el inquisidor y los más altos canónigos para planear que se venga Fernando VII a la Nueva España a gobernar en forma absoluta sin constitución. Pero para ello tenían que acabar con los pocos focos insurgentes que quedaban. Entonces había que acabar con Guerrero. Y mandan a Agustín de Iturbide a acabar con Guerrero, pero he aquí que no puede acabar con Guerrero, y entonces Guerrero le plantea entrar en negociación, como ya se lo había planteado a sus antecesores, e Iturbide dice, perfecto, entonces viene el plan de Iguala, que va a dejar fuera realmente el plan original de la Iglesia católica, de la jerarquía. Iturbide logra que se unan los insurgentes,
y van a tomar la Ciudad de México y con eso termina la guerra. Con la unión, una negociación de paz entre insurgentes y realistas. Iturbide recibe a Juan O'Donoghue, que es el representante en el trienio liberal, representante del gobierno liberal español en ese momento todavía, cuando acepta Fernando VII restablecer la Constitución y tal, y Juan O'Donoghue reconoce la independencia, lo ve como un hecho consumado. Iturbide firma los tratados de Córdoba y resulta que no los cumple, porque en los tratados de Córdoba se compromete a traer a un Borbón a gobernar, inclusive a Fernando VII mismo, pero no invita a nadie, hace que su tropa empiece a gritar por las calles «Viva Agustín I» y se corona emperador de México en un imperio efímero que dura un año. Pero la idea del imperio no desaparecerá, y con esto voy a terminar, pues ya para no abusar de la palabra, porque ahí en México sí existió un gobierno, no solo un gobierno, una ideología monarquista que en cada crisis de la República y sobre todo después de la invasión de Estados Unidos y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, se considera que la República, ni federal ni central, puede detener al monstruo que se tiene en el norte del país, que va a acabar con engulirse a todo el país y a desaparecer México, y entonces será cuando recurran a Napoleón III para que traiga a Maximiliano de Habsburgo. Pues con eso concluiría. Muchas gracias por su atención.